Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de poder meditar en su palabra. Y qué bueno es cada día, a través de distintos hermanos, poder meditar en su palabra, distintos pensamientos, distintos temas, en la cual podemos ir cada día atesorando en nuestros corazones, con el propósito de ir cambiando nuestra vida, de ir creciendo cada día más en la gracia del Señor. A medida que vamos a su palabra, cada día vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida, caminando para caminar cada día en su voluntad. Necesitamos ir a ella, el consejo sabio de su palabra para cada día y para cada momento de nuestra vida, tanto sea bueno como días malos. Vamos a encontrar en ella el refugio necesario y el alimento necesario para cada día, para cada momento, para cada circunstancia de nuestra vida. Es por eso que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos lleva a que cada día podamos llenar nuestro corazón de su palabra. Es sabio Dios para poder llenarnos de ella. No hay otro elemento que pueda llenar nuestros corazones, nuestro espíritu, solo con la palabra de Dios. En este día, tanto hoy como en el día de mañana, el Señor ha puesto en mi corazón unos pensamientos, y esto está titulado Andando con Dios. Qué bueno es experimentar cada día la protección divina, caminando con Dios. Tenemos el ejemplo precioso de Enoc, allí en su palabra, en el capítulo 5, versículo 22. Y dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc, quien antes del juicio del diluvio fue traspuesto para no ver muerte, es un tipo de los santos, de los creyentes, que seremos trasladados antes, si no nos sorprende la muerte, antes, ¿no es cierto?, la muerte física, antes de los juicios seremos trasladados a los cielos, lo cual Él lo ha prometido. El Señor nos librará del pronto juicio que viene a este mundo. Enoc pudo mostrar a través de su vida el caminar con Dios. Seguramente en alguna ocasión en su vida Enoc debió recibir una promesa de Dios, que iría al cielo sin morir. Hasta aquel tiempo todos habían muerto, más tarde o más temprano. No había constancia de que nadie hubiera sido trasladado sin ver muerte. Pero Dios prometió a Enoc, y Enoc creyó. Dice el escritor allí en los Hebreos, el capítulo 11, versículo 5, hablando de este hombre, de este grande hombre de Dios, Enoc, por la fe, dice: Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso es poder experimentar lo que Dios en su gracia pudo hacer con Enoc. 365 años. Y Dios le traspuso, no vio la muerte. Y dice que era justo. Que antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso ejemplo nos ha dejado Enoc. Por la fe caminó Enoc con Dios durante los 300 años y agradó al Señor. Parece que el nacimiento de su hijo tuvo una influencia santificadora y ennoblecedora en su vida. Es bueno empezar bien, pero es incluso mejor continuar firme hasta el fin. La palabra caminar implica una relación firme y progresiva, y no solamente un conocimiento casual, como a veces vemos mucho. ¿Cuántos vemos que se vuelven atrás? Pero el caminar continuamente reflejará la gloria de Dios
en cada uno de nosotros. El caminar con Dios es obra que perdura toda la vida y no el trabajo de una hora. Enoc fue trasladado al cielo antes del diluvio, así como la iglesia será trasladada al cielo antes que comience la gran tribulación. Antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de fe siempre agrada a Dios, se agrada en la confianza en Él. En el capítulo 11 del versículo 39 de este mismo libro de Hebreos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, prometiendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Qué bendición tenemos aquellos que hemos llegado al conocimiento del Señor. La esencia de la fe consiste en creer y recibir lo que Dios ha revelado. Y se puede definir como esa confianza en el Dios de las Escrituras y en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Confianza que lo recibe como Señor y Salvador e impulsa la obediencia en amor y a las buenas obras. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Damos gracias al Señor, que Dios en su gracia ha prometido algo más seguro, algo más firme, que es el regalo precioso de la vida eterna. Él fue a preparar lugar para todos aquellos que hemos creído en Él. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora tenemos algunos consejos para poder experimentar esa compañía sublime, absoluta de parte de Dios para nuestra vida. Y Él nos ha dejado su palabra. ¿Para qué? Para que sigamos esos consejos que realmente harán en nuestra vida un verdadero significado de que Dios guiará nuestros caminos en donde nos encontremos, andando con Dios. Primeramente, el Señor nos enseña a través de su palabra separación y propia denegación. Somos su pueblo, dice el apóstol allí, el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, versículo 21, que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Qué bendición tenemos. El Señor Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Y qué ejemplo de sublime obrar del Espíritu Santo de Dios en su vida, mostrándonos el ejemplo precioso para seguir sus pisadas? Él se condujo en amor, haciendo buenas obras, obedeciendo a su Padre y cumpliendo tal cual su palabra estaba escrita, obedeciendo a su Padre en todo. Es por eso que allí el Señor nos exhorta a poder separarnos de este mundo. Él nos ha salvado, nos ha redimido. Así como lo hizo con Israel sacándolo de la esclavitud en la cual se encontraba en Egipto, también nosotros hoy, en este tiempo, por la gracia de Dios, mediante la obra redentora de la cruz, hemos llegado al conocimiento del Señor, nos ha salvado, y ahora somos un pueblo para Él. Y es por eso que necesitamos separarnos del mundo. Dice Salomón allí en el primer libro de Reyes 8, versículo 53, en su oración, en la dedicación al templo, les dice al pueblo, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. De la misma manera, como hijos amados, tenemos que dar gracias al Señor que la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones. Somos sus hijos por la gracia de Dios. Ahora Él quiere que le correspondamos a su amor. ¿Cómo? Obedeciéndole. Allí está la palabra clave. Esa palabra que cuánto nos cuesta aplicarla a nuestra vida para poder realmente
entender la voluntad de Dios para todo nuestro andar en este mundo. Abraham nos deja el vivo ejemplo en el capítulo 12 de Génesis, el capítulo 12, versículo 2, dice, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y le promete una bendición muy grande, una nación grande, y dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Dios por su palabra nos indica el camino, separación del mundo, con su concupiscencia. El Señor dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, y esa fe nos llevará a la victoria en nuestras vidas. Somos el templo, dice su palabra el apóstol allí en la segunda carta de Corintios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 24, les dice el costo del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuán difícil es esto, ¿eh? Cuántas veces hay que no nos podemos negar a nuestras pasiones, a nuestros deseos, y a veces somos esclavos de nuestras propias faltas y errores, por no negarnos a nosotros mismos. Es una lucha constante que solo el poder de Dios, de su palabra en nuestros corazones, de su Espíritu Santo, hará que podamos experimentar, seguirle al Señor. Niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. La negación del yo y llevar la cruz y seguirle significa entregarse de tal manera a su control que yo no tenga ningún derecho. El Señor nos ayude a entender su palabra, indicándonos el camino a seguir, como lo fue con Enoc, de la misma manera a nosotros en este tiempo. El caminar con Dios reflejará también en nosotros un consejo precioso que nos da la palabra de Dios allí en Hebreos el capítulo 12, versículo 14. Santidad y pureza moral. Dice el escritor allí, seguir la paz con todo y la santidad. El salmista de David podía decir, busca la paz y síguela. Los creyentes debemos seguir la paz con todos. Y en todo momento el apóstol Pablo les dice a los romanos, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y podía decir también, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tenemos. La paz de Dios en nuestros corazones. Esa paz que gobierna en nuestros corazones, que es la paz de Dios. No como el mundo la da, sino como el Señor la da, que la consiguió en la cruz, para darnos paz a nosotros que no teníamos esa paz, que solo Dios la pudo conseguir a través de la obra de la cruz. Por supuesto que eso se mostrará en nuestro caminar con Dios, ¿eh? El creyente puede experimentar también la gracia y la dulzura que también mostraron Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. No buscamos, dice, la gloria de los hombres. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué bendición es andar con Dios, disfrutando lo que Dios en su gracia puede hacer también con nosotros, conduciéndonos con esa gracia y dulzura que solo caracteriza a aquel que camina con Dios. Hermanos, que podamos reflejar cada día a través de nuestras vidas esa particularidad que solo el creyente puede
mostrar al mundo que el caminar con Dios es de una vida total y diferente a lo que antes vivíamos en el mundo. Caminó pues con Dios 365 años. ¿Cuántos años el Señor nos tendrá en este mundo? No sabemos. Pero de cuántos podemos ver con experiencia que han vivido en este tiempo, no solamente los grandes hombres de Dios que vemos en su palabra, sino cuántos siervos de Dios que hemos podido ver en experiencias propias que han precedido, ya nos han precedido a estar ya con el Señor, mostraron ese vivo ejemplo y ese testimonio de agradar a Dios a través de su vida. Que el Señor nos ayude. Necesitamos esos consejos sabios de la palabra de Dios alumbrando nuestro caminar en esa santidad y propia denegación de nuestras vidas, santidad y pureza moral, como hemos visto, y la gracia y dulzura que el apóstol Pablo podía mostrar a los hermanos en aquel lugar donde ellos se encontraban. Que el Señor nos ayude a poder cada día experimentar su presencia en nuestro diario caminar en este mundo. Mañana seguiremos viendo algunos pensamientos más. Que el Señor les bendiga.